Blackaby tuvo que empezar a buscar pastores que sirvieran en las iglesias que estaba él y su iglesia levantando. Y una de estas iglesias requería un pastor. Y empezaron a búsqueda de pastor. Pero había una joven pareja que estuvieron dispuestos en poder ser pastores de esta obra. Lo único era que le requería a esta pareja tener que manejar más de una hora para poder llegar a esta obra. Pero estaban muy dispuestos. Henry dice que él le daba pesar o pena tener que pedirle a estos jóvenes que estaban en la universidad todavía, que tenían escasos recursos, tener que pedirle este sacrificio. Pero a respuesta de este joven, le decía, no me prives de poder hacer lo que siento hacer. No me prives de poder cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Realmente la vida ministerial tiene su precio. Realmente la vida en Cristo tiene su precio. Recuerdo que a la edad de los 22 años, el Señor tocó mi corazón y me llamó a dejarlo todo. Dejar profesión, dejar país, para unirme a lo que sentía que Dios me estaba llamando. Hay un precio que pagar. Pero ese precio no se compara nunca con el valor que tiene la complacencia en el creyente de que estamos obedeciendo al Maestro. No hay nada que se compare con saber que estamos en la hermosa y poderosa voluntad de Dios. Yo quiero que memorices esta semana Lucas 14:33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a ver el diagrama de esta semana. Ya hemos visto a través de las pasadas lecciones todo lo que involucra las 7 realidades de mi experiencia con Dios, previo a lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy estaremos hablando acerca de ajustar nuestra vida. Así que Dios está obrando, Dios se quiere relacionar con nosotros, Dios nos hace una invitación cuando estamos en relación con Él, Dios nos habla, pasamos por una crisis de fe y luego tenemos que hacer ajustes. Ajustes como los que hizo Moisés. Tuvo que llegar a hablar con su esposa, tuvo que hablar con su suegro, tuvo que recoger sus pertenencias y tuvo que salir a cumplir el propósito que Dios le llamaba a hacer. La vida del creyente es una vida de ajustes. Ajustes, pero con propósito. Ajustes con sentidos eternos, lo cual es muy diferente que cuando tenemos que hacer ajustes de acuerdo a las metas de este mundo. Nuestros ajustes tienen una perspectiva eterna, tienen resultados eternos y vale la pena. Vale la pena cuando tenemos que tomar decisiones aunque fuesen costosas. Aquellos que no pagan el costo de hacer ajustes y obedecer se pierden de los resultados que Él puede trabajar por medio de ellos. Tener la complacencia, tener el entendimiento que Dios te está usando para sus propósitos es lo más posiblemente satisfactorio que el ser humano pueda sentir. No son los recursos económicos, no son los títulos profesionales, no son las pertenencias,
no es el estatus, es simplemente y llanamente es saber que estás viviendo en la voluntad de Dios. Muchas personas en la Biblia tuvieron que hacer ajustes. Si pensamos en Noé, pasó muchos años tratando de construir esta arca. Si pensamos en Moisés, también vemos a un hombre que tuvo que sacrificar mucho y pasar mucho tiempo tratando con personas que posiblemente no eran como él. Tuvo que pasar circunstancias que él nunca pensó que tenía que pasar, pero con el plan de poder obedecer a Dios y ver la mano de Dios obrar. Moisés nunca hubiese podido ver el poder de Dios si él no se hubiese sometido y hubiese hecho ajustes en su vida. Él pudo ver a Dios proveyendo maná del cielo. Él pudo ver cómo Dios le daba la victoria a través de toda esa travesía. ¿Podemos experimentar a Dios únicamente cuando hacemos ajustes en nuestra vida? ¿Qué tal los discípulos? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, tuvieron que también hacer ajustes en su vida. Tuvieron que dejar sus profesiones. ¿Qué tal Mateo, que tuvo que también dejar su posición clave que tenía, su prestigio que tenía? Pero lo hizo con el propósito de obedecer al Maestro. Porque cuando reconocemos quién es quien nos llama, realmente entendemos que no hay nada que se compare con obedecerlo a Él. ¿Qué cosas son determinantes en medio de estos ajustes? Número uno, pueden ser las circunstancias, puede ser el trabajo, puede ser casa, puede ser finanzas, pueden ser relaciones, puede ser amigos, familia, puede ser tus pensamientos, tus prejuicios, puede ser tus conceptos de ti mismo, puede ser tus compromisos, puede ser tus acciones, la manera en cómo tú sirves, en tus creencias, en tu cosmovisión acerca de Dios, acerca de sus propósitos. Hay muchas cosas que van a tener que cambiar en este proceso de querer hacer la voluntad de Dios. Hay muchos ajustes que tendrán que pasar. En la historia bíblica vemos continuamente personas que obedecieron a Dios, hicieron ajustes, pero también personas que no hicieron ajustes, que cuando llegaban a unas posiciones y a unos estatus, se olvidaban de aquel que le había dado esa oportunidad. Si pensamos en la vida de Saúl, vemos que Dios lo colocó en donde se encontraba, pero luego su corazón se dañó. Empezó a tomar las cosas en sus manos. Empezó a tomar roles que no le pertenecían. ¿Y qué sucedió? Dios lo removió de esa posición. ¿Qué tal el joven rico? En Lucas capítulo 18. Veamos este texto bíblico en el versículo 18 al 27. Dice la Escritura, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy
rico. ¿Dónde está tu corazón? Están las riquezas. Donde están las riquezas, está tu corazón. Si realmente las riquezas representan el todo de tu vida, cuando Dios nos haga invitaciones, nos vamos a resistir como se resistió este joven rico. ¿Cuál era el corazón de este joven rico? El corazón de este joven rico era que estaba dividido. Este joven era un hombre que cumplía con la ley, sabía los mandamientos, sabía lo que era comportarse bien y ir de acuerdo a la ley, pero no sabía lo que representaba ser un siervo. No sabía lo que representaba entregarle a alguien lo que le correspondía a ese alguien que se lo pedía. Este joven rico pensaba en su interior que lo que él tenía era porque él lo había logrado. Cuando el ser humano, como tú y como yo, reconoce que todo lo que tenemos le pertenece a él, no es ningún problema regresárselo a él, porque en sus manos va a estar mejor administrado. El joven rico representa lo que hoy día muchos podemos tal vez estar viviendo, donde se nos hace difícil rendir todo a Dios. ¿Cuántos misioneros necesitamos hoy día? Necesitamos miles de misioneros para llegar a las naciones, llegar a cada tribu, a cada lenguaje de personas que no conocen a Jesús. Necesitamos misioneros que digan, yo me rindo a ti. Y Señor, yo me rindo a ti y yo rindo mis cosas que tú me has dado para tu obra. Hay gente que Dios va a llamar a ir al campo misionero. Hay gente que Dios va a llamar a dar al campo misionero. Cuando el ser humano que conoce a Cristo sabe que Dios tiene un plan de redención al mundo, pone su vida y sus pertenencias para el servicio de ese plan redentor. Que todo hombre y de que toda mujer y que toda raza y que toda lengua y que toda nación conozca que Él es un Dios de salvación y de amor. Necesitamos ser personas que conozcan a Dios y que lo ponen a Él en primer lugar y reconocen que Él es más valioso que cualquiera otra cosa. La fe es acción. Hay una frase muy impresionante de un misionero que se llama Jaime Elliot. Él fue misionero en América del Sur. Hay hasta películas con relación a él. No es necio quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Es sabio el que sabe contar con Dios, el que sabe confiar en Dios. La obediencia requiere ajustes. No puedes quedarte donde estás e ir con Dios a la misma vez. Es necesario hacer ajustes. La obediencia es costosa. Sí, es costosa. La obediencia va a traer no solamente sacrificios para ti, pero también para tu familia. Agradezco a Dios que Él me unió con una mujer que realmente sabía su llamado en la vida. Porque en medio de la travesía que llevamos en el ministerio, he podido agradecerle continuamente a Dios por la persona que ha puesto a mi lado. Porque dentro del ministerio hay sacrificio. Dentro del obedecer a Dios en el llamado hay sacrificios. Y han sido muchas noches donde tal vez no hemos puesto nuestra cabeza juntos en la misma cama,
a causa de viajes, a causa de conferencias, a causa de diferentes aspectos ministeriales donde Dios me ha estado colocando. Pero gracias a que Dios en su poder y en su voluntad me unió con una persona que también antes de casarse le había dado la prioridad a él y le había dicho, Señor, yo te quiero servir. Y entonces nos unió. ¿Cuán importante es poder entonces, inclusive hasta en el aspecto de los jóvenes, buscar la presencia de Dios y buscar la voluntad de Dios para unirse con una persona que también está rendido a Él antes que entre ellos? Hay sacrificios que hay que pagar, pero los resultados siempre van a ser más grandes que esos sacrificios. La obediencia requiere total dependencia a Dios para que Él trabaje por medio de ti. Quisiera contar una historia o leer una historia de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero también que llegó a la China y tuvo que sacrificar realmente lo más preciado que tenía, y era su madre. Tuvo que sacrificar en el aspecto de dejarla. Su padre había fallecido y su madre era viuda y él era el único hijo. En el 1905, él fallece, pero deja este escrito. Mi querida madre, y ahora santa y madre, había venido a verme a partir de Liverpool. Nunca olvidaré ese día, ni como ella me acompañó hasta el diminuto camarote que sería mi vivienda durante los próximos 6 largos meses. Con su mano amorosa de madre alisó la cama, se sentó a mi lado y se unió a mí en el último himno que cantaríamos juntos antes de la partida. Nos arrodillamos y ella oró la última oración que oiría antes de viajar para China. Entonces se me avisó que deberíamos separarnos y tuvimos que decirnos adiós, sin esperanza de volvernos a ver otra vez en esta tierra. Por mí, ella contuvo sus emociones tanto como pudo. Nos separamos y ella bajó a tierra dándome su bendición. Me quedé de pie en la cubierta y ella siguió con su mirada al barco que empezaba a alejarse del muelle. Cuando la dejamos atrás y la separación realmente comenzaba, nunca olvidaré el grito de angustia que abrotó del corazón que aquella madre dio. Me atravesó como un puñal. Nunca supe tan completamente hasta ese entonces lo que significaba que Dios amó tanto al mundo. Y estoy seguro que mi preciosa madre aprendió más del amor de Dios por los perdidos en aquella hora que en toda su vida anterior. Alabado sea el Señor. Sigue creciendo el número de personas que están encontrando los sublimes gozos, las maravillosas revelaciones de sus misericordias, otorgadas a quienes le siguen, despojándose de egoísmo, dejándolo todo en obediencia a la gran comisión. Hudson Taylor había llegado a tener más de 205 puntos de predicación, desarrolló más de 849 misioneros, llegaron a haber más de 125,000 creyentes, todo por el testimonio del costo de este siervo de Cristo. ¿Qué le costó a Hudson Taylor? Le costó ajustar su vida a los propósitos de Dios. El propósito de Dios era llegar a China. Él ajustó su vida al propósito divino. Evalúa esta semana qué ajustes Dios te está llamando a hacer. Evalúa esta semana qué cosas tendrás que cambiar para unirte al plan de Dios.
Te invito esta semana y te quiero retar a que puedas meditar en el Señor, puedas orar y pedirle a Dios que te revele su voluntad para tu vida. Tal vez hay ajustes que debes de tomar y lo más seguro es que sí. Pero recuerda, nada se va a comparar con el resultado que Dios traerá a tu vida.